Tardes desde Medellín una vez más con ustedes. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a tener a Steve Locke. Espero haberlo pronunciado bien porque el apellido es húngaro. Para los que lo conocen del mundo hispano es Steve Locke. Radicado en España, él es psicólogo, es especialista en un montón de materias, ya lo van a ir viendo, y espero que sirva mucho esta entrevista, que va a ser la primera de muchas. Vamos a armar varios capítulos con él también, así que estén atentos a esta y a las siguientes entrevistas con él también. Espero que podamos tener un maravilloso comenzar de un conversatorio de varias oportunidades. Quedas invitado al pueblo latino, al pueblo colombiano, peruano, que nos va a estar escuchando. Mucho gusto y saludos a todo el mundo. Claro, no es la primera vez cuando yo hablo para el mundo hispanohablante y sobre todo Colombia, y ya sabes que ya he estado varias veces en Colombia, también en Medellín, también en Bogotá y en otras partes, y entonces pues es un honor volver a transmitir contigo para todos los colombianos y Antes de entrar también al para tema, otros. Adelante. antes de entrar al tema, yo te hago una pregunta. ¿Cómo te escapaste de la frase que dice que todo el que viene a Medellín se enamora y se queda en Medellín? ¿Cómo te escapaste? No, es que no, vamos a ver, yo tengo una vida aquí, entonces no me puedo quedar allá, ¿sabes? Pero sí que me ha gustado mucho, y realmente muchas veces he pensado, qué bien sería mudarme, ¿no? Pero Bueno, pues no, no ha sido así, la vida te lleva por otros caminos y ya ves. bueno, queda la invitación, te esperamos. Aquí es precioso. Yo me quedé aquí, ¿ok? Sí, 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 sí. Okay. Bueno, vamos a ver un poco. Estamos en pleno siglo XXI, estamos afrontando quizás la peor de las pandemias que ha visto la humanidad, la peor de la manipulación, que tanto así es inverosímil que una mayoría de la población mundial, de estos más de 7.700 millones de habitantes, se crea un cuento al extremo que niega cualquier otra probabilidad de verdad. Entonces, la pregunta va a lo siguiente: ¿cómo es posible que lleguemos a tal grado de convencimiento? Mira, realmente la respuesta es fácil y corta, pero también podemos desarrollarlo bastante. Mira, la respuesta es manipulación o condicionamiento milenario. ¿Ok? Esto tendríamos que ponernos ahora a estudiar toda la historia de la humanidad, incluso antes, la prehistoria, porque incluso ahí nos han mentido. Entonces, ya sabemos en muchas investigaciones, y no tengo que ir muy lejos de vuestro país, pues Cueva de los Tallos, Juan Moritz, y no solamente él, muchos otros que han encontrado indicios de que realmente existía otra humanidad antes. O sea, que nosotros no venimos, nuestra humanidad no empezó en Sumer. No, empezó mucho antes en otras partes, por ejemplo en Mu. Pero en fin, resulta que según los escritos en ciertas tablillas, que algunos que siguen mi canal y han visto las primeras partes de las Arvisuras, que son unas crónicas muy antiguas, escritas en tablas de oro, eh, allí explica que realmente el mundo previo encontró a los Anunnaki, es decir, que los Anunnaki cuando llegaron ya existía una humanidad. Esto es fantástico. Entonces realmente los Anunnaki no nos han creado a nosotros, ¿no? Ya estuvimos aquí. Incluso, pero mucho, mucho, mucho antes de la llegada de los Anunnaki. Pero
después de la llegada de los Anunnaki, han llegado otra gente más. ¿Y qué ocurre? Una manipulación genética. ¿Sí? Creación de líneas de, digamos, razas o subrazas humanas. Pero en esta misma manipulación genética nuestros genes han sido manipulados de tal manera para que no podamos ver, digamos así, desde una conciencia despierta la realidad. Y entonces, aquellos que saben cómo funciona la mente humana, hoy en día igualmente saben cómo manipularla. Y como psicólogo os puedo decir que esto es absolutamente cierto. Porque incluso en psicología tú puedes aprender, bueno, yo sí, no sé en otros países o en otras universidades, si no se enseña, por ejemplo, el marketing o los efectos de marketing, ¿sabes?, en la gente y la persuasión, por ejemplo, cómo afecta la conciencia o la mente humana. Estamos hablando, por ejemplo, sobre mensajes subliminales, ¿ok? Sí, seguramente que ya entendéis qué es, pero también, has dicho subliminal y supraliminal. Quiere decir consciente, o sea, te das cuenta, ves lo que hay ahí. Subliminal es que no ves lo que hay ahí, solamente accede al subconsciente. Entonces, sí, entonces realmente hay una cosa que el mundo vive en un entorno lleno de mensajes subliminales, no supraliminales, subliminales. Entonces, quiere decir que los mensajes llegan al subconsciente y desde el subconsciente manejan al mundo. Vamos a ver, hay otro aspecto muy interesante en psicología donde se explica cómo se fabrica, por ejemplo, las noticias y la opinión pública, porque es una fabricación. Entonces, claramente que la herramienta más importante, más potente en este sentido, es la más media, ¿sí? Los canales de difusión de la élite, ¿verdad? La televisión, la prensa, etc. Por lo tanto, ellos manipulan las noticias a su antojo, a su interés, y luego utilizan, por ejemplo, el double speech en inglés, la retórica doble, si puedo llamarlo así, en español, utilizan mensajes subliminales también en los textos de lo que están explicando, con doble sentido, muy fácil de malentender todo lo que dicen, ¿sabes? Y esto llega al subconsciente de las personas y desde el subconsciente crean creencias. Crean creencias y crean, pues, gustos, incluso podría decir, manipulan a la humanidad de esta forma. Podría decir que la gente siempre busca algo, porque esto es, fíjate, esto es realmente un sistema de defensa de cada uno. Y nuestro sistema de defensa siempre busca algo que pueda agarrarse para entender la realidad. Y es justamente esto es lo que nos dan ellos. Pero ese algo que nos dan está fabricado a su gusto, a su antojo, a su interés. Entonces, realmente la mente física, la nuestra, del humano, no distingue entre las realidades. Entonces, tú puedes decir, basta con decir, los últimos ensayos científicos, aunque no hay ninguna prueba, como en el caso nuestro ahora, ¿sabes? Según los últimos ensayos, según los últimos hallazgos, se ha visto que lo que ellos quieran hacer, ¿sí? Lo que ellos quieran que el mundo crea, ¿sí? Entonces, sencillamente la gente dice, mira, que la ciencia está diciendo eso. Pero, ¿tú lo has estudiado? No. ¿Tú has visto el informe oficial de eso que lo demuestren realmente? Pues no, ninguno, nadie.
Nadie lo muestra. ¿Vosotros habéis visto alguna vez en la televisión un informe que te muestren un informe oficial de un laboratorio? Nunca. Jamás. Ahora, te Eso es el hago una problema. pregunta aquí. Sí. Te hago una pregunta aquí. Vamos a ver, quiero enfocar a ver si esto que te voy a plantear tiene que ver muy bien con esta estrategia. Hablaste hace un ratito de marketing. Uh-huh. Y en el marketing hay un principio de memoria de mercado, de memoria de marca, ¿no? Que lo repites unas 100 veces y comienza a activarse el recuerdo aquí en la Exacto. cabecita en el área consciente. Exacto. Y el bombardeo del mismo comercial subconsciente te va programando a creer esa mentira, a Exactamente. creer en esa marca y que se apropie contigo. Entonces Exactamente. uno va a la tienda a comprar una soda y en vez de comprar una soda pide de frente la marca, porque se quedó acá. Estoy en lo cierto en Sí. cuanto a este plan también. Entonces estamos hablando de que la prensa, por un lado, te informa una verdad entre comillas, pero ya subliminalmente te prepararon a que esa es la verdad que tienes que creer. Exacto, pero fijaros que hay una cosa, como digo, en los textos y también como hablan ellos en la Ajá. televisión, por ejemplo, ¿sí? Hay que observar, por favor, si es posible y que si es posible que cada uno empiece a estudiar un poquito el tema. La narrativa, por favor, la Exacto. narrativa de lo que cuenta, cómo lo cuenta, qué es lo que dice. Sí, el orden de Ujú. las palabras, cómo se siguen uno al otro, en qué orden están colocados, ¿sabes? Cómo se... Y realmente tergiversan la verdad, ¿ok? Entonces, hacen creer que una cosa es la verdad cuando no lo es. ¿Por qué? Porque lo hacen con tanta convicción, ¿sí? Incluso los actores que están allá invitados a dar sus, porque son actores disfrazados de, a lo mejor, de médicos y de expertos y no son. Por ejemplo, hace poco he visto una discusión, no sé si vosotros habéis visto la primera aparición de la doctora Natalia Prego de aquí de España, si recordáis, Médicos por la Verdad, que aparece en aquella Sí, lo he televisión visto. que la ponen en debate con un médico, supuestamente, pero representando al Partido Popular, pues yo al ver esta conversación, escuchando al doctor, aquel, no recuerdo su nombre porque no guardé el vídeo, pero solamente he podido escuchar un discurso político, nada de argumentación científica para contradecir, digamos, a la doctora Prego. ¿Sí? Nada en absoluto. Es decir, que aquel médico ha venido ahí, podría decir, no preparado, porque no aportó ni una sola argumentación o contraargumentación contra la doctora Prego. Ni uno. El discurso que dio era puro discurso político para la gente que está ya lavado de cerebro. Para ellos sirve. Estamos diciendo entonces de que mucha de esta gente usa muy bien la oratoria, el Exactamente. lenguaje romántico, usando medias verdades para Ahí argumentar su estamos. mentira, ¿cierto? Ahí estamos. Exactamente. Exactamente. Por lo Te tanto, cuento una tenemos que, anécdota, te cuento tenemos una que, anécdota personal hace unos días atrás. sí. Justo yo escribo también artículos en Facebook y en YouTube tengo vídeos, y en el Facebook estuve hablando sobre el trabajo hacia una vacuna impuesta, cómo nos quieren imponer una vacuna. Y me escribió un hombre muy románticamente, muy entre líneas, como tú dices, muy bien eslabonadito, para tratar de argumentar la rapidez y efectividad de la vacuna. Ujú. Tuve que indagar quién era y le respondí abiertamente y le dije, perdóname, pero tu análisis es demasiado superficial. Te olvidaste de punto A, B, C, D, E y F y resultó ser un revisor de radio del Estado. Cuéntame eso. Pues ves. Te doy esta Es pastilla que para que sigas. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay mucha gente, ahora mismo lo que están haciendo justamente, eh, poner la población en nuestra contra para decir que nosotros somos, como sale en la media, diciendo que somos nosotros los zombies, los que no entienden de nada,
Los ¿sabes? negacionistas. Los negacionistas, exactamente, y los terraplanistas que nos llamaron, ¿no? Y en realidad, el mismo gobierno, todo lo que aporta es acientífico. Y justamente al revés, lo que nosotros aportamos sí es científico, porque nosotros nos basamos en pruebas y estudios y mostramos estos estudios. Yo tengo en estas últimas semanas, he descargado montones de estudios sobre la eficacia de las mascarillas, por ejemplo, que además el gobierno dice que está probado científicamente, pero no muestran ninguna prueba, ni una. Sí. Dice, está probado su eficacia científicamente, y no está probado, porque no hay ningún estudio hecho, ni uno. De hecho, las que yo he descargado, he podido descargar algunos efectos secundarios de las mascarillas como hipoxia leve, según qué modelo de mascarilla también puede ser hipoxia más grave, producen dolor de cabeza, muchos modelos, porque la hipoxia puede producir dolor de cabeza. El dolor de Y cabeza, los sobre todo, mareos, el sí, sí, y debilitamiento, sobre la todo, pérdida de defensa, que sí, es la sí, sí, hipercapnia. exactamente. Luego, pues baja el nivel de sistema inmunológico, ¿sabes? Y además hay otras muchas cosas, por ejemplo, hipoxia a nivel tisular, que puede provocar a nivel tisular, y esto sencillamente, incluso hay un estudio donde explica que la hipoxia a nivel tisular es que puede reducir la densidad ósea. Fijaros, es decir, hay muchos estudios sobre eso. Claramente que estos ensayos no dicen que esta hipoxia tisular ha sido provocado por la mascarilla. No dice esto, pero simplemente para ver qué efectos puede tener la hipoxia. Además, la hipoxia que puede causar, por ejemplo, si es leve, pues ahí es donde yo ahora estoy estudiando, que aún no tengo realmente todos los archivos, pero demostrar o encontrar algún estudio ya hecho que la hipoxia, aunque sea leve, puede causar muerte neuronal en el cerebro, apoptosis. Entonces, en este sentido, ¿qué está ocurriendo? Están atontándonos en estas palabras, digamos. ¿Por qué? Porque perdemos neuronas. Perdemos Exacto. neuronas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Pues vamos a Ah, ver otra cosa. Y, perdona te que te cuento antes, corté. Sí, antes de que entres ahí, porque vas a cambiar el tema a otra área más. vale, vale. Para los doctores que están viendo este vídeo, les hago el desafío. Dentro de la mascarilla, pongan un análisis de oximetría para ver qué tanto oxígeno tiene la persona cuando respira. Y Exacto. vamos a demostrar que el nivel de oxígeno va a ir reduciéndose. No va a ser el normal. Eso hace Nosotros daño. necesitamos entre 20 y 21% de oxígeno en aire inspirado. Entonces, la mascarilla puede reducir a 18-17%. Y esto ya Sí. causa daño. A largo plazo causa daño. Es decir, si tú lo llevas una hora, a lo mejor no. Pero a largo plazo, imagínate, yo estoy pensando en trabajadores de supermercados, por decir, o incluso médicos, o incluso otro tipo de trabajo donde necesitan La llevarlo policía que por ley constantemente. está obligada. Ellos mismos, o sea, imagínate, no es que yo salgo a la calle una hora a caminar y lo llevo puesto, pues a lo mejor no me afecta una hora, ¿sí? Pero, por favor, los que llevan trabajando incluso no 8 horas, sino más, 10 horas, esto es malísimo a largo plazo. Además de que se llena de bacterias. Ok, las personas, imagínate, las personas sanas, jóvenes, con un sistema inmunológico bien fuerte, aunque vayan a respirar sus gérmenes dentro de la mascarilla, pues tienen un sistema inmunológico que lo combate con facilidad, digamos. Pero imaginaros a los más mayores, que ya no tienen tanta eficacia en su sistema inmunológico y además aquellos justamente que sí tienen problemas de las vías respiratorias, pues tendrán un problema de infección en toda la vía respiratoria. Esto no se debería, justamente a los más ancianos, no se debería obligar en absoluto. De ¿Ok? hecho que no. Porque Ahora, además sin no hay querer, ningún indicio, perdona, ningún indicio que esto realmente tenga eficacia, ni un estudio. no lo hay.
Entonces, ahora retomamos el tema porque nos hemos ido por el No pasa lado nada, de no las pasa nada. mascarillas y está bien. Eso me encanta. Pero volvamos un poquito al tema. ¿Cómo puedo entonces yo? Te voy a plantear dos terrenos para que cerremos un poco este capítulo. Te voy a Ok. plantear dos y por favor responda. Yo estoy engañado todavía con todos los medios de comunicación, con todo lo que dicen las autoridades y todo ello. ¿Cómo puedo reaccionar para despertar realmente de esta pesadilla? Por otro lado, el que ya se despertó de la pesadilla, Muy bien. ¿cómo puedo ayudar a que otros despierten? ¿Cómo puedo hacerle? Ok. Porque muchos se sienten Nosotros, frustrados. sí, nosotros ya estamos trabajando en este sentido y muchos de nosotros lo que hacemos es divulgar, ¿no? Yo mismo estoy recopilando, como digo, informes oficiales de todo lo que se pueda y que demuestre realmente, científicamente, que lo que están haciendo, por ejemplo, en España, las medidas tomadas, las restricciones tomadas son infundadas. Además, nos están mintiendo tanto que, por ejemplo, esto viene de, como veis aquí, del Ministerio de Sanidad. Y observad aquí abajo hay fechas, estos son fechas. Y fijaros la última fila aquí, es decir, que sencillamente está aplanado, ya no hay muertes. Estos son número de muertes, ¿ok? Número Esas de muertes. estadísticas. Estadísticas de número de muertes, ¿vale? Y este trocito de aquí, del final, son esto. Fijaros que números, 5, 7, 6, 4, 3, sí, 1, 0, también. O sea que ya no hay tantos muertes. Además, estos mismos muertes puede que no sea por COVID. Entonces, no hay realmente ningún sentido de seguir con las medidas tomadas por la pandemia, porque esto incluso es oficial, porque viene por el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué se empeñan en seguir sacando las restricciones cuando ya no hay tantos muertes como en marzo, por ejemplo? Como cuando la curva estaba ahí arriba, ¿sí? O sea, que ahora, ¿qué sentido tiene todas estas medidas que están tomando? ¿Por el número de test que están haciendo? Porque el número de test positivos no quiere decir que todos los que han testeado sean realmente enfermos. Exacto. Esto es el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es divulgar, llamar la atención, explicar, mostrarles cosas. Por eso yo pongo a la disposición de todos mis informes que yo he recopilado, ¿ok? Todos mis informes lo puedo compartir. Además, aquel que está siendo engañado, lo que tendría que hacer es prestar atención y cuestionar que si realmente lo que de las oficiales es realmente verdad o no. Porque ¿qué pasa? Pues claramente la gente está lavado de cerebro. Esto es un puro lavado de cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no cuestiona justamente, porque confía en la versión oficial y no cuestiona. Eso es el problema. Entonces nosotros que ya estamos despiertos o otros, ¿qué pueden hacer? Y inducir la duda en ellos, en los dormidos, llamamos así, inducir la duda de que vamos a ver, piensa un poco lógicamente. Y si os vuelvo a mostrar una cosa, mirad, no hay ninguna congruencia entre estos dos gráficos. Observad aquí al final donde empezó otra vez la subida de los casos positivos, aquí. Pero en Claro, cambio, ese es el testeo de la PCR. es el PCR, exactamente. Es el verde, es el PCR. Pero en Exacto. cambio, fijaros, aquí subió número de positivos, mucho subió. En Exacto. cambio, el número de muertos aquí no cambió. Por lo No tanto, cambió, los dos gráficos no tienen congruencia, no no están tiene lógica. no están correlacionados. Aquí simplemente hay que hacer un análisis de correlación,
¿sí? Para decir, por ejemplo, un índice de correlación de Pearson. Entonces, sacar que realmente, observar que no está correlacionado. Entonces, realmente, cuantos más casos de COVID registran, pero menos muertos, esto quiere decir que en estadística, si hacemos la comparación, ¿verdad? Saldrá que el virus es cada vez menos letal. Porque hay Exacto. muchos positivos, pero no se muere nadie. Digamos, o Y muy a eso es poca a lo que gente. vamos, ¿Me explico? ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hay otra doctora que esta semana le voy a hacer yo una entrevista porque es experta en biología, no como yo. Entonces, ella explica que realmente estaría fantástico que todos demos positivo. ¿Por qué? Pero que nadie muere, esto significa que ya hemos logrado inmunidad de rebaño. Exacto. Justo te iba a decir eso, que Es que hemos llegado a la entonces, inmunidad de rebaño y que ya no es necesaria ninguna vacuna. y ninguna medidas de restricción. Y también las redes, lógico, tienes toda la razón. Steve, nos está ganando el tiempo en este capítulo, pero te comprometo públicamente a seguir teniendo más capítulos con nosotros. Muy bien, Es muy un bien. placer enorme tenerte. Gracias. Y podría decir, como le digo a varios de mis amigos y casi ya hermanos, pues tienes un hermano en mí. Y gracias por luchar por Igualmente, decir la verdad. igualmente. ¿Ya? Un abrazo a la distancia, fuerza allá a España y acá al continente americano, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina. Creo que les mandamos un aliento muy grande, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Steve. Hasta el próximo capítulo, entonces. Así es.